Pues muy buen día a todos. Gracias por apartar este tiempo para seguir aprendiendo, para seguirnos instruyendo en la palabra de Dios. Me da gusto ver conectados a Javi Garzón, Toño Romero, Alex, Pedro, Beto, a Pablo González, a Alex, a Rodolfo, Ricardo. Buen día a todos. Si no menciono a alguien, discúlpenme porque tienen ahí otro nombre, ¿no? Magda, iPads, gracias por conectarse. Y yo sé que en este tiempo, pues Dios nos va a hablar como varones, como cabezas de hogar, como sacerdotes, y que este tiempo pues sea un tiempo que nos concentremos al 100 para escuchar de su palabra. Gracias, David, por estar conectado también. Así es, Señor, solo tú eres bueno, tú eres Dios incomparable, Padre, y tú tienes un propósito para nosotros, Señor, que es la vida eterna. Pues nuevamente gracias a todos por conectarse. Me da gusto que ya más personas, más varones de hierro se estén añadiendo. Gerardo, buen día. Rubén Flores, buen día. René, buen día. Moy, buenos días. Alex, buenos días. Pues vamos a iniciar ya nuestra reunión mensual de varones y me gustaría, antes de darle la palabra a Sergio, leerles esta parte del ensayo para meditar que está ahí en el tiempo con Dios del día de hoy, que dice: me arrepiento aunque pierda la dignidad. Cuando criamos hijos, descubrimos que es imposible imitar la misericordia de Dios, a pesar de que fuimos creados a su imagen y semejanza, y la empezamos a valorar más por su manifestación en nuestra vida. Misteriosamente, Satanás hace que solo veamos lo que nos gusta y nos tienta a tal punto que nos hace creer que vamos a morir si no satisfacemos nuestros deseos. Y si logramos recuperar la cordura y nos arrepentimos, entonces juega con nuestra conciencia, cuestionándonos constantemente. ¿Cuántas veces has pedido perdón por lo mismo? ¿Sabías que volverás a pecar dentro de poco? ¿No tienes dignidad? ¿Te parece que sirve de algo orar solo en la adversidad? De esa forma destruye nuestra voluntad y luego plantea un último reproche que finalmente nos hace pensar: merezco morir. No obstante, debemos seguir orando y clamando a Dios, ya que Él es el único camino que tenemos para resolver nuestro pecado, incluso cuando ya hemos perdido toda dignidad. Aferrándonos a Dios, reconociendo que nos equivocamos, siempre será un motivo de alegría para Jesús y la manera de reducir el peso que produce nuestra maldad. Dios responde cuando oramos. La oración es importante. Por eso, aunque sintamos que el pecado que cometimos es demasiado grande, debemos volver a Cristo y Él nos guiará. Así es que, varones, no importa por la situación que pasemos, no importa el pecado que hayamos cometido, somos humanos, pero siempre debemos volver a Cristo para que Él nos redima, para que Él nos perdone, para que Él nos guíe, y pues Él tiene misericordia de todos nosotros. Pues adelante, Sergio, te doy la palabra para que nos hagas favor de saludar a los que se conectan por primera vez y, bueno, des paso a nuestro orador del día de hoy. Adelante. Gracias, señor Felipe. Estamos en tiempos de guerra en donde los hombres nos tenemos que levantar. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. La familia, nuestras esposas lo pueden hacer, pero necesitamos y necesitan ellas esta dirección de parte nuestra y obviamente nosotros la dirección de parte del Señor. Es tiempo de levantarnos como sacerdotes, es tiempo de levantarnos como estos hombres de hierro que están en oración, en intercesión, en intimidad con Dios, que estamos entendiendo el caminar de un cristiano. Nuestro propósito en esta tierra no es un trabajo, no es hacernos de bienes materiales. Nuestro propósito en la tierra es extender el reino a través de Dios, a través de familias, es extender el reino de Dios a través de familias cristocéntricas, a través de familias fundamentadas en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Y yo les animo a todos a que estemos
practicando en el Espíritu, practicando intimidad con Dios, que podamos estarnos metiendo a su presencia, que podamos estarnos, estar escudriñando la palabra del Señor, aprendiendo, absorbiendo como esponjas la palabra del Señor. Y yo estoy muy expectante de lo que el Señor tiene para los próximos meses, años, porque algo se ha estado despertando y yo creo que apenas estamos como despertando. Yo creo que la iglesia apenas está como así medio despertándose y todo, pero yo creo que viene un avivamiento en donde la iglesia tiene una, eh, una, una participación activa en lo que Dios va a hacer. Y esa iglesia somos tú y yo. Empieza por ti, empieza por mí, y necesitamos estar dispuestos a darle con todo. Yo agradezco a todos y me da mucho gusto. Bienvenidos a todos a esta reunión de hombres de hierro. Bienvenidos en verdad a este momento, en un momento en la presencia del Señor, un momento de escuchar la palabra del Señor. Yo no quiero quitar más tiempo, pero sí quiero honrar a David. David Morales es quien nos va a compartir el día de hoy, pero yo semanas atrás, David, el Señor te trajo a mi cabeza, te trajo a mi corazón y a ti, a Gladys, y yo puedo ver claramente cómo el Señor está haciendo cosas en ustedes, pero también a través de ustedes. Y yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón. Yo sé que hay algo nuevo y hay una pasión por extender el reino de Dios. Y en verdad te honramos, te bendecimos y damos tantas gracias a Dios por tu vida y por hombres como todos los que están aquí, que pertenecen a nuestra Amén. casa, porque vemos cómo en verdad el pueblo de Dios se está levantando a través de sacerdotes como todos los que estamos aquí. David, te bendecimos, te honramos y gracias por este tiempo. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Buenos días a todos. Es una bendición realmente el poder estar compartiendo estos momentos con ustedes. Gracias por la invitación, Sergio. Y efectivamente coincido contigo. Dios está despertando, pero no solo en mí. Yo pienso que en muchos de los que estamos conectados aquí el día de hoy, Dios está despertando cosas, está despertando sueños, está despertando visiones. Y justamente de eso es lo que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy. Había preparado una presentación muy pequeña, pero cuando yo presento aquí, pierdo de vista a todos, ¿no? Entonces yo prefiero verlos a todos que poder presentar algo y no poderlos estar viendo a cada uno de ustedes, porque el poderlos verlos directamente es más inspirador para mí, ¿no? Entonces, quisiera saber si hay alguien que esté por primera vez en la reunión o en una reunión donde se habla acerca de Dios. ¿Hay alguien que sea nuevo? Si no, yo creo que todos somos de casa, ¿verdad? Buenísimo, porque entonces vamos a hablar como familia. Creo que es importante que podamos hablar como familia, porque en la familia se hablan las cosas, ¿verdad? En la familia uno puede abrir su corazón, en la familia uno puede expresar aquellas cosas que a veces uno no puede expresar afuera por diferentes razones, pero la familia es donde podemos abrir nuestro corazón, y yo me siento en familia el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. Rápido, no voy a tomar mucho tiempo. Quiero presentarme porque quizá algunos de ustedes no me conozcan, otros sí. Mi nombre es David Morales Neira, tengo 44 años. Llevamos en Puebla, mi familia y yo, viviendo 15 años. Desde que llegamos aquí abrazamos esta ciudad como nuestra, la amamos, la bendecimos, nos sentimos parte de ella. Nos sentimos poblanos con todo lo que eso represente, ¿no? Y damos gracias a Dios porque aquí nació nuestra hija. Dicen que uno es de donde está el corazón, ¿verdad?
y nuestro corazón está aquí en Puebla y bendecimos al Señor porque fue Él el que nos trajo, fue Él el que nos movió. Yo soy contador de profesión y por trabajo nos venimos a la ciudad de Puebla. Desde los 5 años yo asisto a una iglesia, entonces, pero desde los 11 años es cuando yo acepto el reto de Cristo a mi vida y lo tomo para mí, y desde ese momento empiezo a caminar con Él. Ha habido altas y bajas en mi caminar con Cristo, como todos seguramente los hemos tenido, pero el Señor desde ese momento tomó mi vida. Te comento, mi madre, a la cual honro completamente, ella nos llevó a los pies de Cristo y la honro por eso y por todo lo que ella es. Mi padre abandonó el hogar cuando yo tenía alrededor de 10, 11 años. Mi hermano tenía 5 años y es en ese momento cuando pues empieza a dar un vuelco en vida. Porque yo no sé si ustedes lo sepan, pero a esa edad los padres son el centro de la vida de los hijos, ¿verdad? Todavía desde que son niños y hasta esa edad, los padres son el centro. Los padres, hablo padre y madre, son el centro de la vida de los hijos. Y entonces imagínate, ¿no? En ese momento para mí viene una crisis, pero en ese momento también viene para mí una enorme y la más grande bendición que puedo recibir, que es que Dios se vuelva mi Padre en todos los sentidos que se le puede describir a esa palabra. No solo en el aspecto espiritual, sino en el aspecto de guía práctica en la vida diaria, sentimental, emocional, y yo agradezco tanto, tanto a Dios porque Él se convirtió en mi Padre en toda la expresión de la palabra, y obviamente pues lo honro y Él es el más grande en mi vida, y yo sé que en la vida de ustedes también, por eso están conectados el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, yo quiero hablarte algo acerca de las decisiones que tomamos en la vida. ¿De qué manera tomas las decisiones en tu vida? Desde las más pequeñas hasta las más trascendentales. Digo, hay decisiones que a veces pueden parecer desapercibido, como qué me voy a poner el día de hoy o qué desayunaré, pero hay otras decisiones que se vuelven mucho más trascendentales, ¿verdad? Porque los efectos de esas decisiones permanecen en el tiempo y muchas veces no pueden ser borrados, los efectos de esas decisiones que tomamos. Yo recuerdo una de las últimas veces que yo platiqué con nuestro pastor Sergio, en la Congre todavía, pocas semanas antes de que iniciara la pandemia y que ya no nos viéramos. Y yo platicaba con él y yo le decía, Sergio, ¿de dónde tomas tanta energía? Porque yo te veo y digo, Dios mío, o sea, eres incansable, ¿no? Yo le decía, yo no veo que te canses, tú trabajas y sigues compartiendo de Dios. Y él hablaba y me decía algo, que fue una decisión que él tomó. La decisión que él tomó de seguir a Cristo, él abrazó con todo su corazón. Y él me decía, y yo veo que en la actualidad la iglesia, no solo nuestra iglesia, sino hablando de la iglesia de Cristo en general, ha entrado en una comodidad. Fíjate, esto lo hablaba él pocas semanas antes de la pandemia. ¿Y quién iba a decir lo que se venía, verdad? Y que iba a ser un sacudir para nuestras vidas. Al menos para mi vida, esto de la pandemia ha sido un sacudir, algo que Dios ha movido dentro de mí. Yo no sé si para ti lo ha sido también. Yo pienso que sí. Y me decía Sergio en aquel momento, es tiempo de que la iglesia salga de esa comodidad en la que se encuentra. Es tiempo que la iglesia pueda reflejar en quién ha creído. Y nosotros hemos creído en Cristo, ¿verdad? Y en su amor. Y hoy quiero hacerte unas preguntas para que pienses en ellas. No es necesario contestarlas, solo medítalas por un momento en tu corazón. Y ¿cómo te has sentido cuando tienes una meta retadora frente a ti que promete darte un gran beneficio? ¿Te sientes con energía, motivado?
o quizá asustado y preocupado, ¿no? Piensas en las pruebas difíciles que vendrán o vislumbras el futuro con valor y fe en Dios. Muy probablemente en muchas de las decisiones que has tomado has fallado. Y normalmente pasa mucho en el aspecto espiritual, ¿verdad? Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que estorba el que podamos cumplir nuestras metas espirituales, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque esto es lo que hace el enemigo, estorbar, mentir, engañar. Y muy probablemente te decía, has fallado en alguna de estas metas. Y te preguntas por qué, ¿verdad? Porque después viene la culpa. Cuando ya se ha fallado, viene la culpa y nos preguntamos por qué. ¿Qué me faltó? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y la realidad es que ante estas circunstancias se genera frustración y desánimo en nuestra vida. Ahora, déjame decirte que en la mayoría de estas situaciones fallamos por una razón. No escuchamos a Dios. Es más, seamos honestos, a veces ni siquiera lo incluimos en nuestras decisiones. Porque se piensa que a Dios no le interesan ciertas decisiones en nuestra vida, como los que tenemos negocios, pues como a quién voy a contratar o cuál sería la meta de ventas para el siguiente mes o el reporte que tengo que preparar para mi jefe, ¿no? O sea, pensamos que hay decisiones en las que a Dios lo hemos dejado fuera, pero te digo algo solo para darnos cuenta después del desastre que hicimos con nuestras decisiones. Mi amado, el punto es, si Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros, como dice en Jeremías 29:11, Jeremías 29:11 dice lo siguiente: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y fíjate cómo cierra el versículo: yo, el Señor, lo afirmo. Uf, no sé si a ti no te mueva esa promesa de Dios. A mí cuando la releí, wow, o sea, Dios movió cosas muy profundas en mi vida. Y qué maravillosa promesa, ¿no lo crees? Y entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué excluimos a Dios de nuestra vida o de ciertas áreas de nuestra vida? ¿Qué es lo que te ha estorbado para poder seguir su voluntad? ¿Qué es lo que ha obstaculizado el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida? Y mi hermano, la palabra de Dios está para que aprendamos de ella. Y es verdad, te lo puedo decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en breve meditaremos acerca de un pasaje que quizá muchos cuando leen pasan de largo, o que quizá solo lo has podido leer una vez en lo que llevas de leer la palabra de Dios, o quizá nunca lo has leído y piensas que no hay nada para ti ahí en ese pasaje, pero yo te digo que sí, hay mucha enseñanza para ahí, lo vamos a ver en un momento. Solo déjame darte un poquito de contexto para que podamos entender ese pasaje en toda su plenitud. Dios le había prometido, más o menos 1400 años antes del pasaje que vamos a leer, Dios le había prometido a Jacob, a quien después le cambió el nombre por Israel, que le iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia. Y por eso comúnmente se le conoce como la tierra prometida. Y esto lo puedes leer en Génesis 28, sería muy prudente de tu parte si lo lees, porque ahí inicia un camino para el pueblo de Israel, con un sueño, con una promesa de parte de Dios a Jacob. Y pasan los años y el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios, quienes vieron en ellos una amenaza, porque habían crecido y prosperado. Y muchas veces, cuando nosotros crecemos y prosperamos, nos volvemos amenazas para otras personas que ven con envidia lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y tenemos que estar preparados para eso. Y la única manera de estar preparados para eso es estando conectados, ¿no? ¿Y qué sucede? Después de 400 años de esclavitud, se oye muy fácil cuando se dicen 400 años, pero imagínate el número de años y el número de generaciones
que eso representa. Al menos pueden ser fácil 6, 7 generaciones o más en 400 años de esclavitud que Israel estuvo en Egipto. Hasta que por la mano poderosa de Dios, y Dios usando a Moisés y a Aarón, sale a través de portentos y maravillas. Podemos recordar las plagas que Dios envió contra sus opresores, a que los dejaran salir, hasta cuando el mar se abre entre ellos de una manera majestuosa para que ellos pudieran pasar en seco hacia su libertad. O sea, fueron milagros. O sea, si lo podemos ver, y cuando los que hemos visto las películas en el cine o en la tele acerca de este pasaje en particular, wow, o sea, nos sorprendemos. Ahora imagínate verlo cuando tú estás en la playa. Yo te invito a que cuando vayas a la playa, un día te pares frente al mar y trates de pensar en lo que sería que un mar se abriera ante ti. ¿Cómo reaccionarías? Y más cuando detrás de ti te vienen persiguiendo para matarte, ¿no? Y lo único que ves frente a ti es el mar, porque hay veces que estamos así en la vida, estamos frente al mar y con enemigos atrás de nosotros persiguiéndonos para matarnos. Enemigos espirituales. Y quizá enemigos físicos también, ¿por qué no decirlo? Y ahí estaba el pueblo de Israel y se abre el mar y ellos pasan en medio de las aguas. Después se cierran las aguas y los que los perseguían son aniquilados por ese mar, de manera milagrosa, de manera portentosa. ¡Wow! ¡Qué maravilla lo que Dios puede hacer! Ahora, quizá no hemos visto ese tipo de milagros nosotros, ¿verdad? Ese tipo de... Pero yo no sé tú, pero a mí me parece que el milagro que puede, y algo que sí hemos visto, son las transformaciones, porque ahorita lo vamos a ver, con todos estos milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel, muchos de ellos no fueron transformados en su vida. No hubo un cambio real en su vida. Y entonces, tomando en cuenta esto, dime tú si no es un milagro cuando alguien es transformado por Cristo y cambia de una manera de ser y es liberado de la esclavitud, del yugo de esclavitud que lo oprimía, y puede dar un rumbo diferente a su vida. Ese es un milagro más grande, a mí me lo parece así. Y cada uno de los que estamos conectados somos ese milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es que no pensemos que lo que leemos en la palabra solo sucedió hace muchos años y que esos milagros no siguen pasando. Siguen pasando en la actualidad. Cada vez que alguien decide cambiar su vida y aceptar a Cristo en su corazón y darle un nuevo rumbo, porque eso es lo que representa el mar cuando atraviesas, ¿no? Representa un nuevo rumbo que el pueblo de Israel estaba dando a su vida. Y por eso ahora puedo entender por qué Jesús dijo que cuando un pecador se arrepiente, recordemos la parábola del hijo pródigo, que le dijo Jesús a sus discípulos, es que cuando un pecador cambia de rumbo y le da otro sentido a su vida, hay fiesta en el cielo. Yo no lo entendía antes, yo entendía, decía, pues qué buena onda de Jesús, ¿verdad? Que se alegra y qué buena onda en el cielo, que apoya, ¿no? Cuando alguien cambia su vida. Pero no, es que de verdad es un milagro y por eso es que hay fiesta en el cielo. Ahora lo puedo ver. ¿Y Éxodo qué significaba? Significaba una situación de desgracia, significaba opresión, significaba falta de libertad, significaba confinamiento, significaba esclavitud. Por tanto, Egipto es salir de la esclavitud. ¿Y sabes qué? Dios acompañó a su pueblo a la libertad durante todo el tiempo. Dice la palabra en Éxodo 13, no lo leas, si lo quieres apuntar y leerlo después, lo puedes encontrar esto en Éxodo 13, versículos 21 y 22, que Dios iba con el pueblo en forma de una columna de nube de día para guiarlos, y en la noche en forma de una columna de fuego para alumbrarlos. Es decir, la presencia de Dios nunca se separó de ellos. Siempre fue con ellos. Y mi amado, tú puedes estar
más cerca o más lejos de Dios en tu vida, pero Dios, cuando tú le recibiste en tu vida, nunca se ha separado de ti. Nunca. Él ha ido contigo, siempre. Y el viaje de Egipto, quizá tú lo sepas, a la tierra prometida no debía de haber durado más de algunas semanas. Pero finalmente les tomó 40 años poseer la tierra prometida. Y la pregunta que seguramente todos nos hemos hecho o nos estamos haciendo ahora que te estás enterando de esto es, ¿por qué? O sea, ¿por qué un viaje de semanas puede tomar 40 años? ¿Por qué un viaje? Porque aceptar a Cristo en nuestro corazón es una decisión que podemos tomar rápido en nuestra vida, ¿verdad? Pero el proceso de que Cristo nos transforme, pues puede tomar más o menos tiempo, dependiendo, y lo vamos a ver ahorita, los obstáculos que se presenten en nuestra vida, pero sobre todo de cómo nosotros decidamos tomar las decisiones para nuestra vida. Y yo le pido, y te pido que me acompañes a una palabra de oración para que el Señor sea el que nos hable. Dios bendito, Padre de toda gracia, de toda gloria, Señor, sabemos que tu presencia está con nosotros el día de hoy y que tu presencia es la que va a hablar a nuestra vida, que tu palabra es la que va a hablar a nuestra vida, no es David el que habla, eres tú, Señor. Sella mis labios. Padre, tú sabes que con temor y con temblor yo hablo de tu palabra, porque no es mi palabra, sino es la palabra de vida eterna. Permíteme que a esta familia, a que este puñado de hijos tuyos que estamos conectados hoy, tú puedas hablarnos directamente y que seamos receptivos, Padre. Que no cerremos nuestro corazón, sino que al contrario, pueda ser un diálogo honesto y transparente contigo para decirte aquí estamos, con nuestras fallas, con nuestras imperfecciones. Aquí estamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y en la comunión de su Espíritu Santo y su dirección, oramos esto. Amén. Muy bien. Pues ahí estamos, familia, ¿no? Ahí estamos en esta situación y yo quiero que me acompañes a leer en tu Biblia, sea que la tengas en un dispositivo electrónico o la tengas físicamente. La palabra de Dios no deja de ser la palabra de Dios. Y ha pasado en muchas versiones, en papiros y luego en libros, y ahora lo podemos tener en cuestiones electrónicas. Después no sé cómo vaya a ser, ¿verdad? Pero la palabra de Dios seguirá siendo viva y eficaz. Eso no cambia. Vamos a Números 11. Vamos a leer este pasaje que, como les decía al principio, quizá en algún momento lo has leído y pues has pasado de largo y te has seguido a otros que quizás son más, no quiero decir famosos, pero que quizás son más fáciles de entender en algunas ocasiones. Pero yo quiero llamar tu atención a este pasaje, quiero leerlo y que me acompañes ahí con tu vista. Está en Números 11 y dice la palabra de Dios. Un día, los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. Perdón, antes hago la aclaración, estoy leyendo una versión más actualizada, que es la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, por eso a lo mejor puede diferir un poco con la versión que tú tengas. Y el Señor los escuchó y se enojó tanto que envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. La gente pidió a gritos ayuda a Moisés y él oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Entonces ellos llamaron ese lugar Taberá porque un fuego del Señor se prendió entre ellos. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaba en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir, ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Ahora estamos cansados de comer siempre lo mismo. Todo lo que hay es este maná. El maná era como semilla de cilantro y parecía resina de árbol.
La gente salía a recolectarlo y después lo molían o lo machacaban con piedras. Luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su labor era como el del pan que se amasa con aceite. Y al caer el rocío por la noche, también caía el maná sobre el campamento. Y Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se enojó mucho y Moisés también se enojó y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu siervo? ¿Qué tienes en mi contra para poner sobre mí la responsabilidad de este pueblo? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? ¿Fui yo quien los dio a luz para que tú me digas, llévalos en tus brazos como hace un padre adoptivo? A la tierra que tú les prometiste a sus antepasados. ¿Dónde conseguiré carne para darle a toda esta gente cuando vengan llorando ante mí y me digan, danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo. Esto es mucho para mí. Si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida, pues así me libraré de tanto problema. Y el Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga de este pueblo, que este pueblo representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. Y después dile al pueblo, purifíquense para que mañana van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho, ¿quién nos diera de comer para comer? ¿Quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. No comerán carne solo un día, o 2, o 5, o 10, o 20, sino comerán carne por todo un mes hasta que les salga por la nariz y les provoque náuseas. Eso les sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante Él. ¿Por qué tuvimos que irnos de Egipto? Entonces Moisés respondió, estoy en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú dices, yo les daré a comer carne por todo un mes. Si se degollaran todos los rebaños y manadas, ¿habría suficiente para darles de comer a todos ellos? Y si pescáramos todos los peces del mar, ¿les alcanzaría? Y el Señor le dijo a Moisés, ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Entonces Moisés salió y le dijo a la gente lo que el Señor había dicho y reunió a 70 hombres de los ancianos de Israel e hizo que se colocaran alrededor de la carpa. Luego el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó una parte del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el espíritu descansó en ellos, comenzaron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Desde dos de los ancianos quedaron en el campamento. Uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Medad. Y el espíritu descansó sobre ellos que eran de los ancianos escogidos, aunque no habían ido a la carpa con los demás. Entonces empezaron a profetizar en el campamento. Y un joven corrió y le dijo a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés desde su juventud, le dijo a Moisés, Señor, prohíbeles hacer eso. Pero Moisés le dijo, ¿estás celoso por mí, Josué? ¿Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos? Y luego Moisés y los ancianos de él volvieron al campamento. Y cuando yo leí este pasaje, Dios habló muy, muy fuerte a mi corazón acerca de algunos puntos que hoy yo quisiera hablarte. Y este libro de Números 11 fue escrito por Moisés en el desierto. Y de acuerdo con los estudiosos de la Biblia, se piensa que este evento del que está narrando la palabra sucedió en el año 1444 a.C., y estamos hablando para situarnos en la historia, porque es muy importante considerar lo que Dios habla en el momento en el que lo está hablando. Y se considera que fue un año después, aproximadamente, de que el pueblo salió de Egipto, ¿no? De los hechos portentosos
que Dios había hecho en su vida. Es decir, un año después, imagínate, 12 meses después de haber visto y de haber vivido lo que vivieron, está el pueblo de Israel ante esta situación. Y quiero hablarte en esta mañana de dos puntos que Dios me dijo al buscarlo yo, que yo tenía que compartir con ustedes a través de su palabra. Y lo primero es, ¿qué es lo que estorba? Y son dos puntos muy específicos. ¿Qué es lo que estorba el cumplimiento de las promesas de Dios? Porque ahí está el pueblo de Israel con la promesa de la tierra prometida, ¿verdad? También recuerdo, lo iba a decir un poco más adelante, pero creo que este es el momento oportuno de decirlo. Recuerdo de una de las últimas pláticas de nuestro pastor Sergio Treviño, acerca de lo que venía para la iglesia, ya estando, esto fue por ahí de noviembre, tengo el link para quien guste, se lo puedo compartir, pero él hablaba de que iba a venir un gran avivamiento para la iglesia, un gran y último avivamiento para la iglesia de Cristo, y que si no estábamos conectados con Dios, no íbamos a ser parte de ese avivamiento. Y ahí está, no sé si lo puedes percibir, pero ahí está el pueblo de Israel con esa gran promesa de entrar a la tierra prometida, de llegar a eso que durante tantos años Dios les había dicho, 1400 años antes a Jacob. Ahora estaban con la posibilidad real de poder cumplirlo. Estaban a semanas de llegar. Sin embargo, como vimos, fueron 40 años, ¿verdad? Y Sergio, más adelante voy a leer las palabras textuales que él dijo, pero nuestro pastor hablaba justamente de esto, que teníamos que estar conectados con Dios. Entonces yo te pido que abras tu corazón, porque en este pasaje podemos encontrar dos estorbos principales que le sucedió a esta primera generación del pueblo de Israel, por los cuales ellos no pudieron acceder por completo a esa promesa que Dios tenía para ellos. ¿Cuál es la primera? Y dice Números 11:1, que un día los israelitas comenzaron ¿a qué? A quejarse a oídos del Señor, de los problemas por los que estaban pasando. Ahora, dice la palabra también que el Señor se enojó, que el Señor se molestó. Pero ¿qué fue lo que molestó tanto a Dios que lo llevó incluso a incendiar parte de los alrededores del campamento? Y pensemos por un momento, las personas de esa generación de Israel habían sido liberados, organizados, limpiados, apartados, bendecidos, enseñados a dar. Se les recordaba la liberación impresionante que Dios había hecho con su vida. Es más, la presencia misma de Dios iba con ellos y las herramientas para avanzar a la tierra prometida ya estaban en marcha. E inmediatamente el pueblo dice que se quejó. Otras versiones dicen que murmuró. Y quejarse o murmurarse es estar hablando, ¿verdad? A veces hacia nuestros adentros, a veces con nuestras esposas o a veces con amigos. ¿Y cómo puede ser que una nación tan bendecida se estuviera quejando o murmurando? Dios ha hecho y había hecho mucho en y por Israel, y aún así todavía murmuraban en contra de él. El problema que tenía esa generación es que tenían un corazón quejumbroso. Y esto puede ser que te esté afectando hoy. Porque hay dos momentos en la vida, familia. Hablando de las decisiones primeras que yo te decía, la primera decisión importante es cuando uno decide aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Esta es la primera decisión fundamental en nuestra vida y en nuestro andar con Cristo. Pero hay una segunda decisión que es igual, o yo te diría incluso más importante, que es cuando Jesús te libera. Porque cuando venimos a Cristo, llegamos pues en bruto. Esa es la realidad, ¿no? Llegamos como un diamante en bruto, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados.
ahí los traemos. Cierto, hemos tomado la decisión y somos salvos en ese momento porque la sangre de Cristo nos hace salvos. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que ya a partir de ese momento entonces pues somos totalmente diferentes. Existen muchas cosas, en particular existe el pecado, y cuando me refiero a el pecado, me refiero al pecado con mayúscula. Hay pecados en la vida, en nuestra vida, pero está el pecado con mayúscula. Y el pecado con mayúscula es ese pecado que normalmente te atormenta, que normalmente es tu ocasión de caer, que normalmente está y es más fácil pensar en él y que ocupa la mayor parte de tu tiempo cuando estás a solas. Porque un siervo de Dios no es el que podemos ver en lo público. Un siervo de Dios es el que Dios puede ver en lo privado. Porque ante los hombres podemos hablar y decir y muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios, sabemos, porque así lo dice su palabra, lo que ve es el corazón. Y entonces, este corazón quejumbroso del pueblo de Israel muestra y aquí es donde está el por qué Dios se enoja. Porque el corazón de Israel demostraba muy poca gratitud por lo que él había hecho en el pasado. Y muy poca fe por lo que él hizo y podía hacer en la vida de ellos. Entonces, mi amado, si tú quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, la primera cosa es, hay que quitar el corazón quejumbroso de nuestra vida. Ese es el primer obstáculo que nos encontramos en el camino. Un segundo obstáculo son las influencias externas. El primero está en lo interno, ¿ok? En la condición de nuestro corazón. Dice la palabra que por sobre toda cosa guardada, guardemos ¿qué? Nuestro corazón, ¿verdad? Porque de él emana la vida. Entonces, lo primero que tenemos que mirar siempre es hacia adentro. Pero somos seres sociales, Dios nos creó como seres sociales, y también existen las influencias externas. El versículo 4 del pasaje que acabamos de leer dice lo siguiente: y entre los israelitas había gente de toda condición que mezclado con ellos y que solo pensaba en comer. Y los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir, ¿quién nos diera carne para comer? Y así había titulado yo, el mensaje no lo compartí, pero lo había titulado como queremos carne para comer. Se estima, mi hermano, que del número total de gente que salió de Egipto fue de 2 millones. Imagínate aquello. 2 millones de personas que iban siguiendo a Moisés el camino por el desierto. Éxodo 12:38, no lo leas, pero si quieres apuntarlo después con más calma puedes meditar en él. Dice que con ellos fue gran número de gente de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Y la frase gente de otras razas es posible que se refiera a egipcios y a otros que fueron llevados con los hebreos por las obras poderosas que vieron que Dios hizo para liberar a su pueblo y que decidieron salir junto con ellos, ¿no? Es como cuando Dios ve el cambio en una persona y entonces empieza a despertar en otros, ¿verdad? Esta inquietud de, pues, ¿cómo le hizo? Y entonces la esposa normalmente pasa en la familia, que llega uno a Cristo, se transforma, Dios se muestra a través de él y entonces la familia empieza a seguirlo, ¿verdad? Ese mismo camino y también viene a Cristo. Bueno, lo mismo pasó con los egipcios en aquel momento. Perdón, lo mismo pasó con los israelitas en aquel momento. Varios dentro del pueblo los habían acompañado, que eran de otra raza. Sin embargo, quiero compartirte algo que es posible que no sea tan evidente, pero es una verdad y un hecho espiritual que está detrás de esto. Y el hecho espiritual más importante en esta frase no es solamente el hecho de que el pueblo de Dios se había dejado llevar por los extranjeros que estaban con ellos para quejarse por la comida. Y ese hecho es el siguiente. En Israel había una mezcla espiritual. No todos los que estaban ahí con ellos tenían una fe genuina ni una relación con Dios. Y esta es una verdad de la iglesia visible en nuestros tiempos también, mi amado.
y de la cual Jesús nos habló en Mateo 13. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero si tú puedes ir, y sería muy sabio de tu parte si vas a Mateo 13 después, más adelante en tu estudio bíblico, Mateo 13 del 24 al 30 y del 36 al 43, porque ahí Jesús habla acerca de que, en una parábola, de que está el trigo y la mala hierba, y que el Señor de la tierra siembra trigo, pero llega el enemigo y siembra mala hierba. Y los siervos de este señor, al notar que estaba la mala hierba, le dicen, oiga, Señor, tenemos que quitar esta mala hierba. Y él les dice, no, porque si quitan la mala hierba también se llevarán el trigo, arrancarán el trigo que está por crecer. Pero al final Jesús lo que dice es que después, al final de los tiempos, y yo no sé si te has dado cuenta, pero también nuestro pastor Sergio decía que estamos en los últimos tiempos. Y la palabra en ese texto, Jesús habla de que en los últimos tiempos, Él iba a hacer una separación entre el trigo y la mala hierba, pero que estando en esta tierra iban a crecer juntos. Y es posible que haya esta mezcla espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel. No solo a tu interior, porque posiblemente estás dejando que algo del exterior contamine tu vida y te estás dejando llevar por eso. Es importante, mi amado, que nos demos cuenta que las influencias externas, particularmente en estos tiempos, lo que lees, lo que ves y sobre todo lo que escuchas, va a influenciarte. Y puede parecer muy bueno, puede parecer muy agradable, puede parecer insignificante. Bueno, ¿qué tanto es tantito? Bueno, el Señor siempre me perdona. Él es bueno y misericordioso. Y sí, mi amado, Él es bueno y Él es misericordioso. Y Él siempre te va a perdonar. De eso no tengo la menor duda. Pero sabes, las consecuencias de las decisiones que tomemos pueden cambiar tu vida. Y muchas de esas consecuencias puede ser que no cambien. Con todo y Dios te perdonará y te amará y serás salvo, pero las consecuencias de nuestras acciones tendrán un resultado. Y aquí Dios está haciéndole notar al pueblo de Israel que tenía que poner atención ante esas influencias externas que había dentro de ellos. En lugar de que ellos fueran influencia para los demás, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos estaban dejando influenciar. Habían cedido ante la forma de pensamiento y las filosofías de los demás. ¿Para qué? Para buscar una satisfacción personal, porque al final, ¿qué era lo que querían? Carne, ¿verdad? Queremos carne, queremos comer así, un trozo suculento. Era un egoísmo, era algo que ellos deseaban. Y para el pueblo de Dios era carne, pero para ti puede ser, ponle el nombre que quieras, algo que te esté llamando, algo que esté ahí y que te esté seduciendo o que te estés dejando seducir en el peor de los casos. Así es que tenemos que poner mucha atención. Ahora, la parte que más me interesa compartir contigo, y lo voy a hacer porque es muy, muy fácil. ¿De qué manera podemos llegar y alcanzar esas promesas que Dios tiene ahí para nosotros? Lo primero es busca a Dios. Así. Oye, pero no hay otra cosa así más complicada y como que tengo que hacer algo más. No, no, mi hermano. El Evangelio no es complicado. El Evangelio de Jesús es muy simple, es muy sencillo. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. El versículo nos dice que cuando Moisés escuchó quejarse al pueblo, ¿qué fue lo que hizo? ¿También fue a llorar con el pueblo? ¿También se quejó y empezó a murmurar? No. Lo que nos dice el versículo 2 es que la gente, sí, estaba pidiendo a gritos la ayuda de Moisés, y lo que hizo Moisés fue que él oró al Señor por ellos. Él buscó a Dios. Él sabía que la solución, él sabía que el inicio de cualquier cambio y de cualquier resolución de problemas que tuviera en la vida era buscando a Dios. Y para esto él había tenido un proceso en el desierto, ¿verdad? Y esta es otra historia muy interesante que muchos de nosotros sabemos. Pero él lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y es sin duda, mi hermano, que los problemas van a venir a nuestra vida, porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, podemos elegir cómo reaccionar cuando estos aparezcan.
No te tienes que dejar llevar. Tú puedes elegir cómo reaccionar. Y la primera reacción de los israelitas fue quejarse, pero la primera reacción de Moisés ante las dificultades fue buscar a Dios y orar. Así de simple, así de sencillo. ¿Qué hizo después Moisés? ¿Qué tenemos que hacer después nosotros? Que esta es la lección que también nos da, es escuchar a Dios. Muchas veces queremos hacer el trabajo de Dios, mi hermano. Ciertamente vamos y lo buscamos y le decimos, Señor, mira, yo te pido que esto que voy a hacer, tú me bendigas, porque yo pienso que esto es lo correcto y yo sé que tú estás conmigo. Y llegamos a Dios ya con la solución, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Y lo podemos ver en el versículo 10, cuando leemos que Moisés, cuando escuchó llorar al pueblo, porque ahora querían carne, primero se habían quejado, no sabemos exactamente de qué, en el versículo 2, quizá del clima, quizá de la situación, de los problemas que todos vivían, pero en el 10 se quejan porque quieren carne. Y entonces el 11 nos dice que Moisés habla con Dios y vemos este diálogo honesto y transparente de Moisés con Dios. Porque le dice, ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu siervo? Y mi amado, muchas veces este diálogo no lo tenemos con Dios, sino que lo tenemos con alguien más, como nosotros. Vamos y nos quejamos de lo difícil que es la vida, de lo difícil que es el ministerio, de lo difícil que es lo que estamos atravesando, con alguien más. Pero aquí Moisés lo que está haciendo, y el ejemplo que nos está dando es, ve con Dios. El Señor sabe tu circunstancia. El Señor sabe lo que estás viviendo. El Señor sabe lo difícil que está siendo para ti esta situación que estás pasando. Y Moisés fue a decirle que parecía que estaba con bebés, ¿verdad? En otras versiones dice que si eran como niños. Parecía que si era la madre de niños que tenía que amamantar. Y sabes que vivimos en un mundo de bebés espirituales que solo se quejan. ¿Cómo es un bebé cuando es pequeño? Llora, ¿verdad? Llora, se queja, pide, quiero comer, quiero dormir, quiero que me cambies. ¡Ah! Y vivimos en un mundo de bebés espirituales, donde hay quejas, llantos, exigencias, inconformidades. Pero Dios a lo que nos está hablando es a un servicio como el de Moisés, que no elude los problemas, ¿no? Que los enfrenta directamente, pero va con Dios. Él sabe que la solución para su vida, para los problemas que está viviendo, solamente la puede encontrar con Dios. Y Dios le da la solución. ¿Sí te das cuenta? La solución no viene de él. ¿Qué fue lo que le dice Dios? Yo solo en el versículo le dice en el versículo 16, reúneme 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo, llévalos a la carpa y que esperen allí contigo. Y esto es lo que nos corresponde a ti y a mí, mi hermano, esperar en Dios, a que Él te dé la respuesta. No quieras hacer el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es darnos la respuesta, darnos la solución, y Él te va a decir sí o no, o te va a decir espera más. Estas son las posibles respuestas que Dios te va a dar. Y después viene algo maravilloso y dice, yo bajaré a hablar contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el memorial de nuestro pastor, yo escuché testimonios de personas que hablaban de cómo Sergio hacía el trabajo de 10 personas. Era impresionante, ¿no? El espíritu que Dios había puesto en él. Y yo no sé si tú lo anhelas, pero yo sentí muy fuerte de Dios que esta es una palabra para nuestra iglesia, que Él iba a poner del espíritu de nuestro pastor Sergio Treviño en algunos de los que están conectados el día de hoy aquí. Él quiere poner ese mismo espíritu. Y si tú quieres de ese espíritu, levanta tu mano, porque se vale también. ¿No? Dice la palabra de Dios que el reino lo arrebatan los valientes.
los que dicen aquí estoy, los que dicen yo voy, los que dicen yo no me voy a comprar en los engaños ni las mentiras del enemigo, aunque vengan y sean muy tentadoras. Eso es lo que hizo nuestro pastor. Él abrazó la fe de manera, y nos lo han dicho tanto Cristi como él, cuando todavía estaba con nosotros, de una manera radical. Y esta es la solución que Dios le da a Moisés, derramar y poner parte del espíritu que había en él en otros para que compartieran las cargas. Y mi amado, nosotros estamos llamados a compartir las cargas de nuestros pastores, no a darles cargas, sino a compartirlas con ellos. Por eso es bien importante que empecemos a quitar todos estos obstáculos de nuestra vida y que nos entendamos que lo que Dios quiere hacer es una transformación radical en nuestro vivir. Así que dejemos la solución de Dios en sus manos. Y la otra cosa, la última cosa que quiero decirte es, en los versículos 21 al 24, nos enteramos lo que Moisés le dijo a Dios, ¿verdad? Acerca de, después de que él ya le había dado la solución que efectivamente, y esto es algo, ojo, era una solución que efectivamente parecía muy difícil de ser cumplida. Y al principio te preguntaba de las tareas retadoras que a veces nos enfrentamos en la vida, ¿no? De las circunstancias complicadas que tenemos que sortear. Bueno, esta era una situación totalmente retadora y difícil para Moisés, con todo y la relación que él ya tenía con Dios en ese momento, con todo y la transformación que Dios ya había hecho en él muchos años atrás. Y porque tenía que dar de comer a toda la multitud. Imagínate, millones de personas, más de 2 millones de personas. Una tremenda encomienda, ¿no? Y aunque sin embargo, recordemos que Dios ya había hecho proezas igual de impresionantes antes. Pero esto fue lo que Moisés le dijo, que estaba en medio de 600,000 hombres y que le pedía que diera de comer. ¿Y qué fue lo que le contesta el Señor? Y esto es lo que tenemos que esperar tú y yo de parte de Dios para nuestra vida. Porque es lo mismo que nos está diciendo el Señor a ti y a mí. En el versículo 23. ¿Es acaso que el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Y es que cuando Dios promete algo, mi hermano, lo cumple. Él lo hace. Porque la mano de Dios no se acorta, porque la mano de Dios no es débil, porque en la mano de Dios tenemos fuerza y poder, no en nuestras fuerzas. Si lo quieres intentar en tus fuerzas, en tu sabiduría, buscando ayudas externas o influencias externas, seguramente no va a pasar. Pero cuando la solución viene de parte de Dios y el reto viene de parte de Dios, el poder de Dios no tiene límites, mi hermano, no tiene límites. Así es que no dudes de que el Señor puede darte la salida a ese problema que estás enfrentando, a ese vicio con el que estás luchando, a esa forma de pensar que te ha mantenido en la situación en la que estás viviendo actualmente, quizá 40 años como el pueblo de Israel. Porque lo que sucedía con el pueblo de Israel es que habían interiorizado de tal forma un pensamiento de esclavitud en su vida que no les permitía pensar de maneras distintas. Pero ¿sabes qué? La esperanza que tenemos es que sí hay una oportunidad de pensar diferente, de que sí hay una posibilidad de ser transformados. Y la prueba fue que la segunda generación pudo entrar y conquistar la tierra prometida, porque no lo hicieron en sus fuerzas, sino lo hicieron en el nombre de Dios Todopoderoso. Y mi amado hermano, si tú vas a lograr algo, hazlo en el nombre de Dios. No lo hagas en el nombre de David, no lo hagas en el nombre de mi esposa, ¿no? Porque yo la amo tanto y le voy a demostrar que tiene un esposo que puede lograr sus objetivos en la vida, o quiero que mis hijos vean que yo soy ese papá, ¿no? No, hermano. Hazlo en el nombre de Dios. Que Él te use y que tú seas instrumento en sus manos. Y pues yo quisiera cerrar en esta hora con una oración. Porque yo sé que como con el pueblo de Israel, los que vieron cumplida la promesa de entrar a la tierra prometida fueron una generación renovada, que creyó en el poder sin límites de Dios. Y por el contrario, la primera generación,
que se olvidó del poder de Dios porque no estuvieron dispuestos a morir a ellos mismos y temblaron. Pero ¿sabes qué? No temblaron ante Dios, sino temblaron de miedo ante sus circunstancias. Y Dios nos pone este camino ante nuestros ojos, este mar ante nuestra vida. ¿Quieres renovarte? ¿Quieres creer, buscar a Dios y depositar tu fe en Él que tiene poder sin límites para transformar tu situación? ¿O seremos o serás como esta primera generación que no pudo cambiar esa mentalidad de esclavitud? Y que no dudo que hayan sido salvos, pero que no vieron y no pudieron experimentar las promesas de Dios en su plenitud. Yo no sé tú, mi amado, pero yo quiero experimentar las promesas de Dios en su plenitud para mi vida. Y yo sé que hay un grupo de hijos que están conectados en esta mañana que también quieren hacerlo. Así es, ¿por qué no vamos a Dios? ¿Por qué no oramos y seguimos el ejemplo que vemos en la palabra de Dios, que es buscarlo a Él? Es que ora conmigo, Señor, Padre, venimos el día de hoy en humildad de corazón, porque dice tu palabra que lo que a ti te impresiona no son las grandes construcciones ni las grandes acciones, sino lo que te impresiona a ti es un corazón contrito y humillado y que tiembla ante tu palabra. Dios, permítanos temblar ante tu palabra. No permitas que la tomamos con ligereza. Padre, permítanos adueñarnos de esas promesas que tú tienes ahí y quieres para nuestra vida. Nosotros creemos que tú tienes poder sin límites, Padre, para transformar cualquier situación, para transformar mi vida, para transformar mi mente, mi corazón. Y no importa si he vivido 1 año, 20 o 30 en ese problema, en ese pecado, Señor, yo creo que tú tienes el poder para hacerme libre. Señor, trae libertad de la esclavitud a cada uno de los que están conectados en esta hora, si es que ese fuera el caso, Señor. Y si no es así, trae la convicción, Padre, de que tú quieres que cumplamos tu promesa y que tú quieres lo mejor para nosotros, Padre, porque somos tus hijos. Dios, que tu espíritu descienda sobre cada uno de nosotros, que la llenura de tu espíritu, como la que cayó con esos ancianos, que fueron llenos por tu gracia, que esa llenura caiga sobre cada uno de los que estamos conectados y que esa misma llenura nos haga ser transformados más allá de nuestras capacidades y más allá de nuestros límites físicos, mentales y emocionales, Padre. Que no te pongamos barreras, que no haya un corazón de queja, sino que al contrario haya una fe sin límites, completa y total hacia ti, que nos rindamos completamente para que tu Espíritu, Padre, venga y nos llene y nos transforme y podamos acceder a esas promesas que tú ya tienes para nosotros. Yo oro todo esto, Señor, en humildad, Padre, porque yo sé que tu corazón es de bien y tus planes son de bien para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y en tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén y amén. Muchas gracias, David, por la exhortación de la palabra. Muchas gracias por recordarnos que pues las decisiones son importantes en la vida, ¿no? Pero estas decisiones acompañadas, desde luego, por la guianza de Dios, pues son mucho más importantes, ¿no? Y sí es bien cierto lo que comentas, ¿no? El pueblo leía en la mañana el tiempo con Dios y el pueblo de Israel se quejaba constantemente, ¿no? Y entonces, pues esa queja llegó un momento en el cual, pues cansó a Dios y entonces Dios les puso jueces para que los juzgaran, obviamente, ¿no? En el tiempo con Dios estamos leyendo Jueces, entonces, pues dejemos de quejarnos y en lugar de eso, pues sigamos teniendo confianza, fe en Dios para que Él nos guíe, ¿no? Y sigamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Para seguir en la obra. Y como dice ahí Ricardo, no busco entender cómo lo hará Dios, ya que decido descansar en Él, porque si lo prometió, Él lo cumplirá. Entonces, amén, amén y amén. Pues adelante, Sergio, creo que no hay, todos son de casa.
Entonces, no sé si quieras dar algún mensaje, anuncios. Por favor, Sergio. Muchas gracias, señor Felipe. Gracias, David, por la palabra, una palabra de gran bendición, de exhortación completamente para este tiempo y lo que viene. Y yo les animo a que estemos en verdad contentos, expectantes de lo que Dios va a hacer y está haciendo, y tengamos una actitud de intercesión, no de queja, de oración y de buscar la presencia de Dios, no de queja, y cuidar lo que aceptamos externo, los consejos externos que aceptamos o las amistades externas que aceptamos. Eso es súper importante. No todos tienen una fe genuina. Me encantó esta frase que dijiste, David, y es que eso sucede dentro de la iglesia, y necesitamos estar con mucho cuidado de estar escuchando la palabra de Dios, la voz del Señor, y de cuidar nuestras amistades para que el Señor siga hablándonos y seguir en el camino del Señor. Y pues muchas gracias. Y yo creo que vienen tiempos de gloria. ¿Y por qué no inclinamos nuestro rostro para despedir esta reunión? Señor, gracias por tu palabra, te bendecimos. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Y, Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y el día de hoy nos acercamos a ti con una actitud de intercesión, con una actitud de buscarte a ti, no de quejarnos hacia ti, Señor, sino de buscar tu rostro, de buscar tu voz, de buscar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.